Buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Isabel Vargas, me congrego en la Iglesia Casa de Restauración, Iglesia Cristiana Evangélica, que está en Monte Grande, en la REA 98. Y al igual que mis hermanos, que estas semanas, desde la cuarentena, ¿no? Desde que comenzó la cuarentena, están trayendo y compartiendo palabras, yo también traje palabra para compartir. Y esta palabra que comparto es una palabra que recibí en estos últimos días, realmente, y la comparto, surgió a raíz de algo que me pasó a mí personalmente, ¿no? Y la comparto, aparte porque así como fue de bendición para mi vida, yo sé que va a ser para la suya también, estoy segura de eso. Y bueno, y esta palabra que voy a leer está en Lucas capítulo 18, versículo 9, y es una parábola muy conocida, que es la parábola del fariseo y el publicano. Dice así, voy a leer esta palabra en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Y bueno, a mí me pasó algo en particular. Nosotros en la congregación, surgió el compromiso, ¿no? Por parte de Dios y del pastor, obviamente, de orar todos los días por peticiones, ¿no? En común, ¿no? Varias peticiones, varios puntos. Y me pasó en particular que, bueno, yo anteayer oré, fui a mi habitación y me puse a orar, ¿no? Como siempre, como lo estoy haciendo estos días, desde que asumí este compromiso. Y bueno, realmente en la oración me llamó la atención porque me quebrantó. Bueno, fue algo tan personal y tan lindo y me sentí tan bien que, bueno, cuando termino la oración, miro el reloj, porque justo tenía algo que hacer, y miro el reloj y veo que había pasado media hora. Y dije, qué raro, media hora. Y cometí el error, como nos pasa, ¿no? Nos puede pasar, de decir media hora, pero qué poco oré. Pero en el fondo decía, pero qué bien que me sentí, porque la oración fue la primera vez que sentí esa comunión tan estrecha, ¿no? A tal punto que me quebrantó, ¿no? Y me sentí tan bien cuando salí. Pero me quedó dando vuelta el tema del tiempo, ¿no? A veces uno escucha, yo oro 1 hora, yo oro 2 horas, yo ayuno esto. Son esas cosas que uno escucha, ¿no? Y no todas las vivencias son iguales, ni todos oran el mismo tiempo, ni todos ayunan la misma cantidad de horas, etcétera, ¿no? Pero es un tema que me tocó, ¿no? Y dije, estaré haciendo bien las cosas. Y me quedé con eso, pero dije, no puedo arruinar lo que yo sentí con pensar el tiempo, ¿no? Entonces me acosté y oré y pedí, bueno, que el Señor me diera una palabra, ¿no? Primeramente para mi vida y bueno, y después compartirla, ¿no? Si era esa palabra la que tenía que compartir. Y bueno, al otro día me levanto con una palabra, una parte de una palabra que dice, sé propicio de mí. Y me levanto con esa palabra en la mente, es decir, me levanto de dormir. Y cuando me acuerdo de esa palabra, no me acordaba dónde estaba, porque sinceramente no me acuerdo todos los puntos, todas las palabras de la Biblia, ¿no? Entonces la busqué. Y cuando la busco me encuentro con esta parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Y ahí entendí lo que el Señor me estaba diciendo. El Señor me estaba diciendo que, y nos dice a todos,
nos dice a todos que tenemos que acercarnos a Él confiadamente, que con humildad de corazón, ¿no? De corazón. Y si vemos acá, dice que los dos hombres subieron al templo, el fariseo y el publicano, y subieron a orar, dice, a orar al templo, ¿no? Y orar es hablar con Dios. Y el Señor sentí que me decía esto, ¿no? Que no hay que mirar el tiempo, no hay que mirar si uno hace una oración de media hora, de una hora, si la hace con fórmulas, con palabras bonitas. No, porque el Señor es más simple. Entendí que el Señor lo que busca es eso, ¿no? Que uno se acerque a Él confiadamente, con humildad, ¿no? Con humildad, como el publicano, con humildad, sinceros, ¿no? Con sinceridad. Nos pide que seamos auténticos, que seamos nosotros, ¿no? Que podamos hablar con Él con esa confianza de un hijo a un padre, ¿no? Sin distancias, ¿no? Y si vemos acá el publicano, dice que él, lo primero que sintió fue arrepentimiento, ¿no? Y se sentía pecador. Y Él lo que quiere es eso, ¿no? Que nos acerquemos confiadamente, es decir, con confianza, confiando en que Él nos escuche y nos va a responder, y arrepintiéndonos, ¿no? De todo lo que hayamos hecho mal, en primer lugar, ¿no? Para poder tener comunión con Él, ¿no? Y me dejó una gran enseñanza realmente, y por eso la comparto, porque quizás no a mí sola me pase esto, sino a muchos, ¿no? Que más ahora que estamos en esta cuarentena, quizás hasta busquemos más, y a veces nos vengan esos pensamientos que nos quieren robar la bendición, ¿no? De decir, bueno, tengo que orar tanto tiempo, tengo que ayunar tantas horas, tengo que ayunar no, el Señor no quiere eso de nosotros. Y para eso voy a compartir otra palabra, que es lo que el Señor sí quiere de nosotros. Y está en Mateo capítulo 9, versículo 13. Y dice: Id pues y aprended de lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor me estaba diciendo, y eso es lo que nos está diciendo a todos, ¿no? A mí y a ustedes, que nos acerquemos confiadamente, que tengamos confianza, que le creamos, que nos acerquemos con sinceridad, con humildad, ¿no? Y siendo auténticos, que no importa la cantidad de tiempo que nos lleve a orar, ni importa la calidad de las palabras, lo que importa es lo que uno siente en el interior, ¿no? Y me acordaba, ¿no? Esto me traía a la mente cuando yo daba clases de lengua, de literatura, y yo le enseñaba, ¿no? a mis alumnos que había un tiempo real en los personajes de una historia, había siempre un tiempo real, el cronológico, el que medíamos por un reloj, y había un tiempo interior, o también llamado psicológico, de los personajes, que era cómo vivía el personaje ese tiempo. Es decir, nos puede pasar de que estamos viviendo una situación fea y ese tiempo por ahí es de una hora y se me hace más extenso porque yo lo siento así, yo lo vivo así. Y entendí que mi tiempo no es el tiempo del Señor y que media hora con el Señor, si es de corazón, yo por lo menos en ese momento sentí que había estado no sé cuánto tiempo. Y cuando miré la hora era media hora. ¿Pero por qué? Porque interiormente había podido aprovechar esa media hora. En esa media hora pude tener comunión con el Señor y creo que lo más importante es eso, tener comunión con el Señor, más en estos momentos, buscar mucho de su presencia, mucho, acercarnos confiadamente a su altar de gracia. Hay una palabra que dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, para que en el momento que lo necesitamos sabemos que en las circunstancias que vivimos Él va a estar con nosotros, ¿no? Eso es lo que importa. Él quiere eso,
hijos sinceros, auténticos, que se acerquen sin miedo, sin recelo, como un hijo a un padre. Y lo pude entender, ¿no? Lo pude entender y me llamó mucho la atención lo que me había pasado, porque en realidad sí fue media hora, pero yo sentí que había pasado mucho tiempo, me quebrantó, hablé con él. Y después cuando vi la hora, dije, ¿cómo pasó en media hora? Y me acordé, ¿no? Me trajo a la mente cuando daba clases. Y sí, es verdad, el tiempo real no es el mismo que el tiempo que vive uno, y más, mucho más, en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, yo les doy esta palabra y la comparto con ustedes porque sé que va a ser de bendición, porque sé que no solo a mí me puede pasar esto, sino a muchos, y en estos momentos más que uno está buscando. Entonces, en estos momentos que podamos acercarnos de esa manera, porque Él lo que busca es eso, ¿no? Que lo busquemos, que oremos, que nos acerquemos a Él, y que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que a Él le interesa, las intenciones de nuestros corazones. Él es más simple, es más sencillo que nosotros. A veces nosotros la complicamos más. Y bueno, para finalizar, hay una palabra, pero muy cortita, en Santiago 5, ¿no? Habla todo de la oración, dice, sed pacientes y orad, pero estaría muy bueno que la leyeran, ¿no? Santiago 5, versículo 7 al 17, o hasta el final, hasta el 20. Pero yo solamente voy a tomar una pequeñita parte, que es la parte B del versículo 16, ¿no? Capítulo 5, versículo 16, y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En otras traducciones dice que es poderosa y eficaz. ¿Y cuál es esa oración del justo? La oración del justo es la oración del que está justificado, de que fue comprado por sangre, por Cristo, ¿no? Él dio su vida por cada uno, y es aquel que lo recibe en su corazón, ¿no? Y sabemos que todo lo que pidamos sí es conforme a su voluntad, y sabemos que todo lo que sea conforme a su voluntad es para bien nuestro, para bien de cada uno de nosotros. Sabemos que Él la va a responder, ¿no? Y ¿qué tenemos que hacer para poder orar y tener esa comunión estrecha con el Señor, y poder estar seguros que Él nos va a escuchar y que nuestra oración no va a llegar al techo, sino a las puertas del cielo? Es recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces, si alguno de los que me está viendo, está escuchando esta palabra tan hermosa, no recibió a Cristo, no lo conoce, porque para tener comunión con Él, con el Padre, tenemos que recibir, ¿no? Recibir al Hijo en nuestro corazón. Yo los invito ahora a hacer una oración cortita, pero eficaz y poderosa, como también dice la palabra, ¿no? Poderosa y eficaz en tanto y en cuanto yo la haga con fe, creyendo lo que estoy afirmando, ¿no? Declarando con mi voz, ¿no? Y con mi boca. Y bueno, entonces los invito a repetir esta oración, y si no pueden copiarla y después hacerlo solo. Pero lo importante, como siempre digo, ¿no? El Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Si estamos seguros de esta decisión de recibir a Cristo y seguirlo, que podamos hacer esta oración con fe, creyendo. Oramos entonces. Amado Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que cortes toda maldición generacional y que anotes mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de este momento me alcancen tus bendiciones. Amén y amén. Gracias, y bueno, yo sé que esta palabra va a ser de bendición, y bueno, seguimos estando conectados con ustedes a través de todas las palabras que van a seguir recibiendo todos los días como hasta ahora. Que Dios los bendiga.